a un nuevo programa de Infocadena Online. Hoy platicaremos sobre el tema de la restricción crediticia y el impacto de la liquidez empresarial. El sistema financiero es el conjunto de instituciones, mercados e instrumentos en el que se organiza la actividad financiera para movilizar el ahorro a sus usos más eficientes. La principal tarea del sistema financiero es empatar las necesidades y deseos de unos, los ahorradores, con las necesidades de otros, los deudores. En dicha labor, los bancos y las tasas de interés juegan un papel central. El sistema financiero mexicano se refiere a un mercado financiero organizado y se define como el conjunto de instituciones que generan, recogen, administran y dirigen tanto el ahorro como la inversión dentro de una unidad política económica y cuyo establecimiento se refiere por la legislación que regula las transacciones de los activos financieros y por los mecanismos e instrumentos que permiten la transferencia de esos activos entre los ahorrantes, inversionistas o los usuarios de crédito. Pero, ¿cuál es la restricción que tiene nuestro sistema financiero como consecuencia de la pandemia? ¿Y cuáles son las alternativas de financiamiento para enfrentar la escasez de los recursos en la actualidad? Para platicarnos sobre el tema, está con nosotros un experto en la materia, el maestro Hamlet González, en compañía de los panelistas, el doctor Jaime Alberto Flores, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Deniso. Quédate con nosotros. Estimados amigos, esto es Infocadena Online y en esta ocasión vamos a platicar de las condiciones crediticias que rigen en nuestro país, la restricción que tiene el sistema financiero como consecuencia de la pandemia y tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? Estamos en este programa que platicamos normalmente de temas fiscales y financieros y hoy tenemos en la palestra un tema que es sumamente importante para el sistema financiero, para las empresas, para la reactivación de la economía y es la restricción crediticia que hemos visto en los últimos tiempos que está sufriendo el sistema financiero mexicano para con las empresas. Y como siempre nos acompaña nuestro panel de expertos, la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio, y hoy, como en otros programas, nos acompaña también el maestro Hamlet González, quien es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal, doctorante en Ciencias de lo Fiscal, es titular del despacho HK Abogados, es también el director jurídico de Central FM, tiene experiencia también en la radio, y además tiene una sección que se llama Hablando Derecho. Hamlet, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Muchas gracias, Jaime, de verdad te agradezco inmensamente. Saludos a Sandra y a Felipe, muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias, y bueno, pues estamos en una época difícil, estamos en una época en que si algo falta es el dinero, la liquidez no está acompañando a las empresas, y normalmente cuando esto ocurre, y es así en la economía en general, en los estados, en las empresas, en las familias y en las personas, cuando hay escasez de recursos, cuando necesitamos subsistir, pues normalmente recurrimos al financiamiento, aunque en nuestro país hoy parece que hablar de financiamiento es hablar de un pecado capital, pero hoy las empresas están viendo que se reducen sus créditos, que las líneas que ya tenían se las están acotando, que créditos revolventes que se estaban dando cotidianamente a las empresas y que pueden usar como tarjetas de crédito, se les están convirtiendo en créditos directos que ya no se van a renovar. Y esto va a generar problemas de liquidez, Hamlet. ¿Qué medidas, qué situaciones encontró el sistema financiero para que esto pasara? Fíjate que nuestro sistema financiero tiene una gran característica. La realidad es que tenemos muchísimas tarjetas de débito emitidas. Tenemos, de acuerdo con información del Sistema de Información Económica del Banco de México, a 2019, tenemos 127.5 millones de tarjetas de débito. Pero si hacemos, pues la tarjeta de débito es dinero propio, pero si hablamos de crédito, hablamos de crédito propio, del que te proporcionan las instituciones bancarias. Solamente en México a 2019 existían 24.5 millones de tarjetas de crédito en una población de 130 millones y de económicamente activas 57 millones. Significaría que pues más o menos el 45-50% de las personas económicamente activas tienen una tarjeta de crédito. Y de las empresas, hablando empresarialmente, hay dos tarjetas de crédito pues, que se emiten de manera empresarial en materia de business, que les dan fondo revolvente a las empresas para sus gastos corrientes, ¿no? No tanto para
para sus gastos de operación total, sino para sus gastos corrientes, pues como pueden ser viáticos, pues algunos alimentos, algunos gastos de caja chica. Pues generalmente estas instituciones bancarias pues se los dejaban indistintamente a estas personas morales. En la actualidad estamos viendo un sistema financiero que pareciera que está reduciendo las tasas de interés. El Banco de México acaba de emitirla, si no me equivoco, el martes, emitió una reducción en la tasa de interés a 5.5% en el segundo bloque del 2020, que es el segundo trimestre, pero vemos una condición contraria en las instituciones de banco privada, en donde vemos que hay tasas de interés que llegan a alcanzar el 56% y la que menor tasa de interés está cobrando es el 32%. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Pues decirle a nuestro auditorio pues, que se eche un clavado en sus contratos de sus tarjetas de crédito y créditos personales y fondos revolventes, porque pareciera que funcionan igual, ¿no? Pero las condiciones en cómo son obtenidos son de forma distinta. Pues para verificar qué tasas de interés le están cobrando en la actualidad, porque esas tasas, salvo que hayas firmado un contrato, en tu contrato de cuando te dieron tu crédito, que ya traigas una tasa fija establecida, y pues de ahí ya la hiciste, ¿no? Pero generalmente las instituciones de banco en México no funcionan así, se van variando de acuerdo con lo que va estipulando el Banco de México y de acuerdo con algo que las instituciones de crédito manejan, que se llama calificaciones de riesgo. De acuerdo con las bolsas que van soltando, es como van emitiendo las calificaciones de riesgo, y la calificación de riesgo va en comparación con la tasa de interés. Sí, porque si hiciéramos un análisis de una tasa de interés, está compuesta por distintos elementos. Uno es la inflación, que hoy sigue siendo baja. Otro de los elementos es el costo operativo, que sigue siendo el ordinario, incluso quizás se pudo haber reducido para algunas instituciones. Otra parte es de la utilidad que está buscando, pero finalmente, y dice exactamente en el punto toral, me parece, del concepto, el componente que hoy tiende a ser el más importante de las tasas de interés es el riesgo crediticio. Y ese riesgo crediticio hoy está en niveles país y en niveles de cualquier persona sumamente altos. Entonces, ¿qué pasa con el riesgo, Janet? De verdad, como país tenemos alto riesgo, la gente no nos ve bien afuera, vamos muy bien. La realidad es que las calificadoras internacionales han sido muy, muy conservadoras con México. La verdad es que haciendo un análisis profundo de nuestra condición económica, no tenemos más dinero para pagar otro crédito. Decimos, sí tenemos líneas de crédito abiertas, o sea, sí créditos de, pues pídete otros 64,000 millones que tienes el Banco Mundial, ya te dejó que puedes disponer de 64, 65,000 millones de pesos ahorita para atender tu problema, pero el problema, ¿qué crees? A futuro nos va a generar un hoyo importantísimo con las nuevas generaciones, porque no tenemos cómo pagar estos créditos, ¿no? A futuro. En el presente, pues vamos a terminar diciendo, bueno, pues sí salimos del hoyo, pero a largo plazo podemos tener un gran problema, Jaime. Pues sucede como con las personas físicas, usas tu tarjeta y hasta que no vienen y te tocan la puerta, págame, mi chavo, ¿no? Así va a suceder, ¿no? Sí, el tema es ese. El tema es que finalmente hay una restricción, una reducción de la economía importante que ya se venía dando desde el año pasado. Los últimos meses fueron particularmente difíciles. Lo que alcanzamos este año antes de la pandemia también había sido difícil, también había significado una disminución de los indicadores económicos, aunque bueno, hoy parece que se desconocen esos indicadores económicos, ¿no? Y hoy importa más ser feliz, pero bueno, en términos reales y en términos de dinero, eso está afectando con la visión que tiene el exterior de nosotros. Entonces, no tenemos dinero, nunca hemos tenido dinero para pagar tanta deuda, pero finalmente, si no fuera así, si no es a través de una reactivación económica, ¿cómo podríamos salir de esta crisis que se nos avecina? Porque finalmente las empresas, si no producen más, no pueden generar empleos, ni siquiera podrán sostener los que ya tienen, y esto va a ser un problema de todo el país, de todas las personas, de todas las empresas. Entonces, yo creo que tiene que haber elementos de reactivación económica, y si el sistema financiero no nos apoya, hoy incluso nos restringe las posibilidades, creo que la vamos a pasar difícil. Me gustaría que nos platicaras del concepto, que nos platicaras de este tema. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de las restricciones crediticias que hoy tiene el sistema financiero para con las empresas. Quédese con nosotros. No te vayas. En un momento regresamos a Infoacademy Online.
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos. Estamos platicando con el maestro Hamlet González, con Felipe, con Sandra, de este tema de la restricción crediticia que hoy tienen las empresas, porque el sistema financiero tiene tasas menores de Banco de México, pero está ofreciendo tasas mayores. Son señales muy contradictorias respecto de lo que tendría que ocurrir en una economía normal. Sandra, ¿cuál es tu comentario al respecto? Sí, hemos abordado, el maestro Hamlet nos ha hablado de ese panorama mundial, de cómo México se ve a nivel país, pero a mí me gustaría trasladar esto a el nivel personal, ¿no? Muchos de nuestros seguidores hoy en día están sin empleo, muy probablemente muchos se quedarán sin empleo y la única fuente para sacar a la familia, para seguir teniendo el plato en la mesa, pues será el financiamiento. Hay cambios al respecto. Obviamente está el riesgo, voy a pagar una tasa mayor y eso creo que en ocasiones no se concientiza y por eso es que hay muchas carteras vencidas en el sistema financiero, pero otros también, con todo lo que ha pasado de la pandemia, le están dando más peso a quizá mañana ya no esté, ¿no? Entonces, eso también ha sido un factor para decir, no me importa, me voy a endeudar, no me importa que sea una tasa excesiva, abusiva, lo voy a hacer porque no sé si en un mes voy a estar y hoy tengo que comer o hoy me tengo que atender médicamente incluso, ¿no? Claro, fíjate que uno de los grandes problemas económicos que tienen desde las personas físicas hasta los grandes corporativos se llama necesidad. Entonces, cuando tu necesidad empieza a apretarte, la realidad es que empiezas a perder conciencia, ¿no? Entonces, y la conciencia, pues es uno de los dos diques que tenemos los seres humanos en la toma de decisiones. Uno es la conciencia y el otro lado es la norma jurídica. Entonces, en eso nos movemos. Entonces, cuando tu conciencia te dice, no, la necesidad te está apretando, no te importa qué tasa tengas que firmar. Tan es así que las bancas con mayor tasas de interés, ¿qué crees? Son las bancas que más se acercan a los sectores vulnerables y le dicen, pues ándale, te presto 1,000 pesos, pero vas a pagar 1,650, ¿no? Entonces la gente dice, pues sí, ahorita voy a salir de mi problema. Y eso también sucede con los países, con los grandes corporativos, que no hacemos una gran reflexión y que ese dinero no lo utilizamos para generar nuevas o innovar nuestra fuente de trabajo, sino lo utilizamos para el gasto al consumo. O sea, lo utilizamos para consumirlo o para otras deudas, porque muchos solicitan estas líneas de crédito a través desde los plásticos hasta los revolventes, hasta los créditos hipotecarios, ¿no? Ahorita estamos viendo una nueva modalidad que hoy me enteré de créditos de bienes. Dejas tu auto y en muchos lotes y te dicen, pues tu coche vale 100,000 pesos, te presto 70,000 y déjame la factura, ¿no? Entonces, eso estamos viendo en una economía donde estamos generando incentivos y eso lo hemos visto desde que inició esta crisis económica, que no encontramos incentivos económicos, no encontramos beneficios fiscales, no encontramos estímulos fiscales. Entonces, ¿qué empezó a hacer la gente? Empezó a poner el patrimonio de por medio para obtener estas líneas de crédito. Correcto. Sí, y ese esquema de garantías que comentabas, precisamente, es un esquema que se está dando en muchas partes del país. Hay muchas empresas que comienzan a forjarse en esa idea y va a haber serias repercusiones. La gente va a empezar a pedir más préstamos, va a empezar a otorgar garantías y se viene una época difícil para el país. Felipe, tenías un comentario. Sí, es en relación precisamente a lo que comentaban todos. Creo que aquí hay dos situaciones. Por un lado, cuando ya tengo una deuda, ya la adquirí y obviamente ante una situación como la que vivimos actualmente, pues es obvio que la voy a tener ahí y no se va a ir a ningún lado. La otra es, adquiero una deuda todavía mayor para poder salir de esta situación. Yo creo que ahí habría que ponderar muchas cosas. Creo que tiene razón o concuerdo con el maestro Hamlet en lo que decía, hay que entrar a ver el sistema financiero, hay que ver quién nos da como tal una mejor tasa, una tasa más baja, y entonces ponderar realmente si tomo ese crédito o lo dejo. ¿Por qué? Porque otra cuestión también que comentábamos es el hecho de, bueno, en este momento, si yo no lo hago, simplemente voy a dejar de existir, ¿no? Pero también se trata de existir, de adaptarme y de cambiar, porque de nada va a servir que yo siga con mi actividad recurrente, pido un préstamo,
si no me adapto a una nueva circunstancia, es evidente que voy a tener mis deudas y voy a desaparecer sin ni siquiera haberlo intentado. Entonces, yo creo que ahí tendremos que ponderar, ver cómo está, como dice nuestro Hamlet, la situación como de los bancos, quién me da un crédito mejor, una mejor tasa, y ponderar si realmente vale la pena y si yo, como empresario, tengo la capacidad de adaptarme a esta nueva situación. Y claro, tenemos también que innovar en nuestras actividades preponderantes para la obtención de ingresos. Esto está empujando no nada más al gobierno, a los otros dos poderes, a los sectores económicos, a las empresas, sino también a nosotros como personas físicas nos está empujando a innovar, ¿no? Antes, cuando íbamos a ver que pudiéramos hacer una reunión como la que estamos haciendo ahorita, ¿no? Pues era insoñable. La realidad es que sí tenemos que buscar una forma ágil de buscar nuevas formas de hacer que la economía empiece a estructurarse. Y eso es, pues hay que aprovechar los medios tecnológicos que tenemos. México ya tiene más teléfonos móviles que personas, ¿no? Entonces, pues todo el mundo ya tiene una cuenta de Facebook. Que todo el mundo sabemos cómo podemos obtener una línea de crédito con, pues ya desgraciadamente, Jaime, ya vimos hasta la delincuencia organizada que pues ya da préstamos, ¿no? Ya si tú tienes un problema, le solicitas a una de estas organizaciones delictivas para que te genere préstamos. O sea, ya también ellos están innovándose, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar una nueva forma de adherir, cambiar nuestras actividades, nuestra forma de cómo obtenemos nuestras actividades para adherirnos de ingresos y con eso innovar, ¿eh? Hay un cambio totalmente en todos los paradigmas, en todas las circunstancias, pero un tema que tocó Sandra y que es bien importante es, ¿vamos a estar o no vamos a estar después de esto? Y precisamente en función de ello, y es parte del planteamiento de este programa, es, nos endeudamos más, estas famosas reestructuraciones que se han venido dando de tarjetas de créditos simples, de hipotecarios, de todo este tipo de conceptos, ¿vale la pena tomarlos? Finalmente estamos en una situación en la que quizá no tengamos otra opción que escoger más que reestructurar a cualquier costo. Pero ¿cuáles van a ser las implicaciones de esto? Vamos a hacer nuestro siguiente corte y regresamos para terminar este programa y que el maestro Hamlet nos explique, ¿vale la pena endeudarse? ¿Cuáles son los riesgos, garantías, no garantías? Estos famosos préstamos que se están dando ahora sobre garantías de coches, de casas. Quédese con nosotros y vamos a seguir platicando el tema. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos a platicar con el maestro Hamlet González, con nuestro panel de expertos de este tema, restricciones al sistema financiero en materia de créditos. Y Hamlet ya nos platicaba otras alternativas que se están dando en el mercado, ¿no? La delincuencia organizada, los agiotistas, los sí, casos de empeño y nuevas modalidades que se están dando respecto de bienes que ya tienes, porque hay un sector detectado ya, hoy muchas personas están pensando en ello, hay un sector detectado que piensa ya en la posibilidad de tomar a las personas con problemas financieros, con problemas de liquidez importantes, empezar a prestar con garantía. ¿Qué tantos riesgos va a tener esto, Hamlet? Y la otra, la reestructuración de créditos, reestructuración de créditos con sistema financiero. ¿Qué tanto impacto va a tener? ¿Cuáles son los riesgos a los que se puede enfrentar a la gente en aras de esa subsistencia que hoy es fundamental? Fíjate que uno de los principales riesgos que podemos tener es perder el patrimonio, ¿no? La realidad es que si no hacemos un análisis profundo por salir ahorita a través de la desesperación de la crisis económica en la que nos encontramos, podemos perder el poco o el mucho patrimonio que tenemos. Entonces, yo creo que sí hay que acercarse a gente profesional
Y profesional me refiero no a costosa, porque a veces la gente confunde el costo con profesionalismo. Entonces, acercarse con gente profesional para que les dé una asesoría de cuál es la mejor alternativa de acuerdo con las condiciones en las que se encuentra cada una de las personas. Porque es cierto, sí tenemos que buscar una forma de reestructurar nuestras deudas, pero dentro de esa reestructuración y al disminuir los pagos de nuestras deudas, los diferenciales tendríamos que utilizarlos o para reinvertir o para subsanar consumo. O sea, esas es como las vertientes. Entonces, si nosotros no sabemos qué hacer, pues buscamos un experto. La realidad es que tampoco podríamos decir, no, pues bajo una línea de crédito, dejo mi coche en garantía y pues después veo cómo lo recupero, ¿no? Pues busco a mi amigo Jaime y pues préstame para sacar mi coche, ¿no? Pero ¿qué crees? Esa tampoco va a ser la solución, porque lo único que estamos haciendo es que estamos condicionando ya no nada más el salir de la deuda, sino estamos condicionando el patrimonio de los demás. Sí, claro, porque al final del día recurrir a terceros pues va a implicar tapar un hoyo y quizás hacer uno más grande con otras implicaciones. Y en ese sentido, bueno, y Felipe lo ha estado trabajando y creo que nos va a comentar respecto de ello. Pues Felipe ya por ahí tiene algunos temas en donde está documentando y formalizando empresas de este tipo, ¿no? Que quieren hacerlo de manera profesional y que quieren dedicarse a este sector de recuperación y de otorgamiento de créditos diferentes al sistema financiero. Felipe. Sí, yo creo que aquí hay cosas importantes en lo que comentamos. Creo que también es aunque lo veamos así, es una oportunidad también esta situación para varias empresas y también el tema con los bancos es que no creo que podamos reestructurar con un banco a como nos convenga a nosotros. Creo que el banco siempre va a ganar como institución financiera, siempre va a pensar en eso y imagino que el maestro Hamlet también comparte esa idea. ¿Es viable, es posible, en este caso, renegociar una deuda, tal vez con un particular, pero con el banco haciendo contratos de adhesión? Creo que es muy poco probable que realmente pueda suceder una situación de esta. Entonces, creo que eso sí hay que tenerlo claro. Como dice el maestro, vamos a tener que ya ver más allá de unas circunstancias personales y también ya propiamente en la empresa, como en este caso, poner o ponderar, en nuestro caso, nuestro patrimonio. Pero creo que en esta situación con los bancos sí va a ser muy difícil que podamos salir de una situación así. Ahora bien, es también una oportunidad, también como lo comenta el doctor Jaime, porque nuevas empresas, y no sé, por ahí el maestro Jaime comenta de la delincuencia organizada, pues a lo mejor hay algo sabe, ¿no? Que todavía nosotros no conocemos, pero pues son nuevas cosas que están dando y que es una oportunidad para nuevas empresas que a partir de esta situación pueden crear una nueva oportunidad. Es lo que comentaba hace un momento, ¿no? Aquí la idea es no quedarte con lo mismo, cambiar con la situación y obviamente salir adelante de las problemáticas que podamos tener en su momento. Claro, coincido contigo y aunado de eso, hay que tener cuidado con los contratos de adhesión en las reestructuraciones de deuda cuando dejes bienes muebles o inmuebles en garantía para poder reestructurar. Porque ahora los bancos, para disminuir sus calificaciones de riesgo, dicen, sí, ¿qué crees? Hice más préstamos ahorita, tuve más salidas de capital, pero tengo garantizado a través de bienes. Tan es así que uno de los grandes prestamistas en México pues, se llama Monte de Piedad, ¿no? Que el Monte de Piedad, pues lo vemos en enero y en diciembre, pues es cuando todo mundo quiere hacer gasto, ¿no? Y es el mejor ejemplo de lo que está sucediendo en México. Pues nos vamos a la cuesta de enero, ¿no? Que todo el mundo la conocemos y las colas gigantescas en estos centros donde tienes que dejar tu prenda en garantía para que te realicen un préstamo. Entonces, ya los bancos ya se conocieron esa teoría y dijeron, pues sí, tienes que vamos a reestructurar y a lo mejor vamos a disminuir un poquito la tasa, pero vamos a incrementar el plazo, ¿no? Disminuimos tasas, pero incrementamos plazos y con eso vamos a garantizar pues el regreso del dinero porque tengo en garantía tus bienes. Sí, es claro. Así es, y va a pasar y es un tema que debemos de cuidar muy bien, igual que leer las letras chiquitas de los contratos. Pero antes, Sandra, tenías también una aportación. Un comentario. En efecto, tan es así, por ejemplo, la casa de empeño que comenta el maestro Hamlet, que fue de las primeras que abrió y que se anunció en radio y todo, ¿no? Pero a mí me queda un aprendizaje con el tema que hemos tocado hoy. El financiamiento no es malo, pero buscar como primera alternativa con particulares y como última instancia los bancos por todo lo que ya hemos abordado a lo largo del tema.
Sí, no sé si, y me imagino Claro. que coinciden Sí, todos sí, los del panel conmigo. solamente hay que tener cuidado cuando buscamos un particular, que este particular sea una empresa seria, que sea una empresa calificada, que no sea empresa que utilice estructuras piramidales en donde genere estructuras financieras a través de bienes y que esos bienes todavía los vuelva a dejar también en garantía para generar financiamiento. Porque estas historias, ¿qué crees? Pues yo me las sé, ¿no? Tan es así que no nada más hemos visto ahorita el incremento en deuda con créditos al consumo, también hemos visto el incremento de delitos de usurpación de personalidad y de, ¿qué crees? Pues delitos financieros cibernéticos, o sea, fraudes cibernéticos, ¿no? Que cuando tú lo quieres buscar en nuestra norma jurídica, pues a veces nos es difícil encuadrarla a los abogados porque pues tiene que caer con ciertas conductas y pues por eso digo, tenemos que buscar una forma de innovar para generar que esta economía, la economía de la gente, de toda la gente, pues sea vanguardista, sea moderna, sea innovadora y que la gente que no conoce, pues se llegue con verdaderos expertos, pero espero que no haya coyotes por ahí que pues en lugar de generarles un beneficio, pues les generan un hueco, ¿no? Claro. Que creo que es el mensaje al final del día, ¿no? Se va a restringir el crédito, vienen tiempos difíciles, tendremos que buscar nuevas fuentes quizá, pero siempre asesorados por un experto, siempre vigilando muy bien con quién hacemos tratos. Hamlet, te agradezco mucho el tiempo, el aprendizaje que nos has brindado. Sandra, como siempre, Felipe, muchas gracias por acompañarnos Gracias. y los invitamos Gracias, a una doctor. emisión más de este programa que es para ustedes. Quédense con nosotros.